Bienvenidos a una nueva entrevista de Virtual Medicum. Hoy vamos a hablar con una especialista en medicina estética, anti-aging y nutrición. Hablamos de la doctora Pilar Lacosta Esclápez. Pilar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo. Pues muy bien, encantadísima de estar aquí en este espacio. Muchas gracias, Pilar. Sé que tu tiempo es muy escaso, que estás siempre de congresos, con muchas cosas que contar, tanto a médicos como a particulares. Quería que nos contaras un poco esto del ayuno intermitente, que se ha vuelto un poco un tema, yo no sé si moda, pero en realidad creo que tiene mucho más recorrido, ¿verdad? Pues sí, pensamos que es algo de estos días y que va por modas, pero no es así. Desde el inicio de la humanidad nosotros estamos practicando el ayuno. De hecho, los hombres primitivos lo hacían en los ritos de fertilidad, en los momentos de equinoccio. Por ejemplo, los indios americanos, los mexicanos y peruanos lo hacían para apaciguar a los dioses. Los babilonios lo hacían pues como penitencia. Hay gente que es más babilonia, como yo, pero yo lo hago por penitencia. Luego están los griegos, que los griegos tenían clarísimo cuáles eran las bondades del ayuno. Incluso os diré que, fíjate, Pitágoras exigía a sus alumnos entrar en sus clases en ayunos. ¿Por qué? Pues porque lo que pasaba es que aumenta la capacidad de concentración. Hay veces que las madres siempre nos hayan mandado al colegio, haz el favor de desayunar porque si no luego no vas a atender en clase, y resulta que es al revés. Pero bueno. Así que en general todas las religiones también lo tienen integrado pues, dentro de sus dogmas y lo practican los musulmanes, los cristianos ortodoxos. Es que cualquier tipo de religión siempre tiene incorporado momentos de ayuno. ¿Por qué? Pues porque el ayuno está claro que lo que hace es rejuvenecer, reparar, revitalizar tanto el cuerpo como el alma. El ayuno provoca aquello de la cetosis, ¿no? Que utilizan las dietas cetogénicas. ¿Tiene algo que ver con los cuerpos cetónicos, los efectos del ayuno? Sí, por supuesto que sí. En el ayuno y en las dietas cetogénicas lo que empleamos como energía son los cuerpos cetónicos en lugar de la glucosa. Yo, de hecho, a mis pacientes cuando van a empezar a practicar el ayuno, siempre les digo que intenten iniciar una dieta cetogénica para acostumbrar a esa célula a manejar los cuerpos cetónicos igual que la glucosa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hacemos este tipo de dietas, la célula disminuye el número de receptores de la insulina. Entonces, esa resistencia a la insulina empieza a desaparecer. Realmente, eso es el causante de los rebotes en otras dietas. Hay dietas que son bajas en calorías o, bueno, pues cada uno pone una dieta. Hay muchas que funcionan a la hora de adelgazar. O sea, no vamos a decir que esta es la perfecta, la otra no. Hay muchas que funcionan y que pueden ser buenas y saludables. Pero hay muchas también que tienen ese efecto rebote. Y el efecto rebote es por esto que os estoy diciendo de la resistencia a la insulina. De hecho, fijaros, ha salido también un artículo para que se vea que esto no es una cosa de moda, sino que es algo como muy científico, en una revisión que se hizo a base de muchos estudios en el New England en el 2019, en diciembre del 2019, en el cual se decían las características que tenía practicar este ayuno intermitente. Y os lo voy a leer literalmente. Dice, efectos del ayuno intermitente en la salud, el envejecimiento y la enfermedad. Dice, se está acumulando evidencia de que comer en un periodo de 6 a 8 horas y ayunar durante 16-18 puede desencadenar un cambio metabólico pasando de la energía basada en la glucosa a la energía basada en los cuerpos cetónicos. Este cambio resulta en una mayor resistencia al estrés, a la infección y una mayor longevidad y una menor incidencia en enfermedades como pueden ser el cáncer y la obesidad. Fijaros qué importante es también en esta época en la que estamos de infección, ¿verdad? O sea que esto no es algo de moda, no es algo que lo hacen unos artistas o que lo hace esta youtuber o lo hace quien sea, sino que es algo científico, con evidencia científica. Para explicar un poquito para los que no conocen qué es esto de la cetosis, ¿no? Es cuando el cuerpo se pone en modo de consumir su grasa como energía. Entonces, tú lo que estás contándonos aquí es que con el ayuno intermitente haces que de forma alternada el cuerpo entre en consumo de glúcidos, de lo que comemos habitualmente, los hidratos y demás,
y luego que tenga un periodo donde esté obligado a consumir su grasa y entre en modo cetosis. ¿Es así, doctora? Exactamente. Cuando estamos en ayunas, ¿qué es lo que pasa? Pues que el cuerpo tira de esa reserva de azúcar que la tenemos almacenada en glucógeno en el hígado. Una vez que las reservas del glucógeno han terminado, entonces empiezan a metabolizarse las grasas utilizando precisamente es un metabolito de degradación de esas grasas que son los cuerpos cetónicos y es lo que utilizamos en segundo lugar cuando no tenemos esa glucosa. Tengo que decir que el ayuno no es lo mismo que la inanición. O sea, es que hay gente que dice, no, es que te vas a quedar con muchas carencias y es que es como no comer nada, pues que te vas con una inanición, ¿no? Que dicen así, pero es que no es eso, porque no es lo mismo, por ejemplo, correr delante de un león porque te está persiguiendo que hacer footing, ¿no? Pues esto es lo Claro. mismo, o sea, no es lo mismo. Es que el ejemplo está clarísimo, o sea, porque tú entras en ayunas porque quieres. La gente que no puede comer y que está con inanición es porque no puede comer, porque no tiene el alimento y no tiene la voluntad para entrar y para salir. O sea, el ayuno es muy diferente. Claro, es una cosa, es algo controlado. Entonces, si yo parto de una situación donde tengo un nivel de peso, hablemos del caso de tener un poco de sobrepeso, un poco bastante, ¿no? Muchos después de pandemia adquirieron bastante, pero si tenemos un poco de sobrepeso y teniendo en cuenta que habría que vivir en esta alternancia de glúcidos y cuerpos cetónicos, ¿cuál sería tu recomendación, tu estrategia para que una persona primero normalice su peso? Que ahí creo que entran, me imagino que entran por lo que estoy entendiendo lo que dices, entra un poco el papel de lo que puede ser una dieta cetogénica, por ejemplo, y cómo después se empalma con la vida habitual, ¿no? Es que no se transforme en un estar a dieta toda la vida. No, 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 no. El ayuno y las dietas cetogénicas tienen que adaptarse a tu vida, no tú a ese ayuno. A mí la palabra dieta ya me horroriza, además tiene como, no sé, es algo negativo. O sea, dices estoy a dieta y estás ya fastidiado, o sea, ya es negativo. Entonces, no. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, quieres bajar de peso, y no solamente bajar de peso, porque tengo que decir que el ayuno intermitente no solo se utiliza para bajar de peso, eso es una de las consecuencias que tiene. Las dietas cetogénicas sí que lo utilizas también para bajar de peso, pero también tiene otras consecuencias beneficiosas. Entonces, lo que tenemos que ver es que vamos a adaptar una dieta a nuestro estilo de vida, o sea, vamos a cambiar la forma de comer. O sea, lo de la dieta vamos a quitarlo. O sea, adaptamos la forma de comer de forma diferente. O sea, que quieres bajar 4 o 5 kilitos rápido. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? El ayuno intermitente baja de peso de manera graduada. Es lenta y continuada. Cuando a lo mejor decimos ahora, pues quiero bajar 5 kilos sí o sí porque no me caben los modelitos de verano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues utilizar esos beneficios de los cuerpos cetónicos que estoy explicando con una dieta cetogénica. La dieta cetogénica es aquella que está basada en comer proteínas y grasas y intentar disminuir al máximo el consumo de los hidratos de carbono. Así que haces, pues evitas que la insulina esté alta y lo que haces es utilizar esos cuerpos cetónicos porque realmente entras en cetosis, que es lo que estábamos hablando antes. Entonces, ¿qué quieres hacer algo rapidito de 4 o 5 kilos? Pues yo sí que recomiendo una dieta cetogénica en un par de meses, que los vas a bajar, y luego incorporar a tu vida normal el ayuno intermitente. El ayuno intermitente lo puedes hacer ¿cómo? Pues dices, mira, lo quiero hacer un par de veces a la semana. Y yo lo que sí que he aconsejado al principio es incorporarlo diariamente. ¿Cómo? Dejando 12 horas entre la cena y el desayuno, que no es tanto. Porque si a lo mejor tú desayunas a las 8 y cenas a las 9 o 9 y media o a las 10, ¿qué haces? Pues retrasas un poquito tu desayuno y adelantas un pelín la cena. El caso es que haya esas 12 horas, que en un principio parece que es tan fácil, pero si nos damos cuenta no dejamos al organismo en tranquilidad, sin tener que estar comiendo y comiendo y metabolizando todo lo que comemos, ni 12 horas. O sea, es impresionante. Yo siempre les dibujo una gráfica a los pacientes porque cuando tomamos, por ejemplo, comemos una comida normal con hidrato de carbono, grasa, insulina, bueno, la glucemia se dispara y hace una curva. Inmediatamente después sube la insulina para coger esa glucosa y meterla dentro de las células para utilizarla como energía. Subes, cuando ya va a bajar, que la insulina baja, la insulina es lipogénica, eso significa que hace grasa, no es lipolítica. Mientras la insulina está alta, no adelgazamos, o sea, no quemamos grasas. Entonces, imagínate, la curva hace así.
Bajamos. Cuando ya va a bajar la insulina, que se va a quedar por debajo de su nivel normal, nos tomamos un tentempié. Vuelve a subir. Cuando ya queremos bajar otra vez, que dices, venga, ya va a ser lipolítica, pomba, a comer. Volvemos otra vez a bajar. Cuando ya dices, venga, ahora sí, la merienda, sube otra vez. Cuando ya va a bajar la cena, y por si fuera poco, muchas veces mientras vemos la tele, nos tomamos un aperitivillo porque parece que tenemos ganas de comer más. O sea, es horrible. No dejamos a la insulina bajar. Entonces, como no dejamos bajar, es imposible quemar grasas. Y solamente durante la noche, que está por debajo, es cuando quemamos todas esas grasas. Por eso, qué menos que dejar 12 horas. O sea, que no es tanto. Antiguamente, fíjate, antiguamente, en los años 70, y cuando eras más pequeña, yo me acuerdo perfectamente que las madres siempre te decían, a ver lo que meriendas, que luego no vas a cenar. O sea, no era estar en continuo pienso. La gente solía hacer desayuno, comida y cena. Y muchos solamente comida y cena, porque se iban sin desayunar. Y no había tanta obesidad, tanto síndrome metabólico, con aumento de los perímetros abdominales, hipertensión, los hígados grasos, o sea, todo esto no existía. Eso es una enfermedad del hombre moderno por una mala alimentación. Da a pensar que quizás estos modelos de las 5 o incluso hasta 6 ingestas por día periódicas igual no está del todo acertado, ¿no? Porque... No es, bajo mi punto de vista, no está acertado. O sea, bajo mi punto de vista es un error. Es un error porque lo que hacemos es aumentar la resistencia a la insulina y aumentar muchas veces la incidencia de la diabetes tipo 2, que a fin de cuentas es una resistencia a la insulina. No es una enfermedad como la 1 que no segregas esa insulina, sino que tienes tanta azúcar, el nivel de la glucemia es tan alto que imaginaros, como os he dicho, que sube la glucemia y llega la insulina, cuanto más glucemia más elevada está, más segregamos insulina y la insulina lo que hace es meterlo en la célula. La célula hace más receptores para recibir más insulina, pero cuando ya tenemos tantísima, es que ya no puede entrar, es que ya es imposible. ¿Y qué pasa? Que aparece la resistencia a la insulina. Y esa es, y aparece eso, la diabetes tipo 2. El síndrome metabólico, tan temido. Bueno, doctora, nunca lo escuché tan claramente explicado y sí que coincide con cosas que he tenido oportunidad de conversar con endocrinos que hacen dietas donde hacen 4 ingestas como mucho, ¿no? Pero esto fíjate, tengo que comentarte una cosa. Tengo un paciente al que adoro, que es un diabético tipo 2 y me escuchó en un vídeo en la tele o en YouTube, no sé dónde me escuchó, pero vino a la consulta. Y venía para adelgazar, tenía un síndrome metabólico, es cardiópata, con un abdomen, un perímetro abdominal bastante majo, vasco, que le gusta zampar, o sea, y tomaba 2 veces Lantus, 30 y tantas por la mañana y 28 por la noche, es una barbaridad de insulina. Y entonces es lo que me dice, es que mi reto, me decía, es bajar la insulina. Bueno, pues llevamos juntos yo creo que unos 3 meses más o menos, calculo yo. Pues te puedes creer que está con 11 de insulina por la mañana y 9 por la noche. Claro, esto es un logro. ¿Qué hacemos? O sea, realmente te das cuenta que la diabetes tipo 2 es algo que puede ser reversible. Pero lo que hacemos a veces es meter más insulina, que tampoco entiendo yo mucho el concepto de en una diabetes tipo 2 administrarle la insulina, porque lo que tendríamos que hacer es disminuir los hidratos de carbono para que el azúcar no estuviera tan alta y no tuviéramos tanto pico de insulina y necesitáramos más insulina, no sé. El diabético tipo 2 no tiene ningún problema con su insulina. Claro, y de hecho por eso será que se utilizan las dietas cetogénicas para, en estos casos, tratar y hasta revertir la tipo 2, ¿verdad? Efectivamente, la dieta cetogénica es una de las dietas indicadas en este tipo de pacientes. Tengo que decir que no se puede hacer al libre albedrío. O sea, que aquí ahora quien me escuche que es diabético tipo 2 dice, lo he solucionado, me quito la insulina y ayuno. No, o sea, todo tiene un proceso, tienes que acostumbrar a tu cuerpo, tienes que estar bajo supervisión médica siempre comunicándoselo a tu endocrino, al que te sigue, aparte de a tu médico al que vayas, a el experto en nutrición. Es que es como si vienes a mi consulta, o sea, yo siempre le digo a mi paciente, coméntale a tu endocrino, dile lo que estamos haciendo, o sea, para que ellos luego puedan adaptar el tratamiento y para que sepan que estamos bajando la insulina y por qué lo estamos haciendo. O sea, no se puede decir, aquí escucho algo, oigo campanas y ala. O sea, sí, no. Es como una especie de automedicación, sino, de hecho, bueno, en Virtual Nutrición tenemos mucha conciencia de eso porque nadie puede adquirir proteínas si no tiene una referencia de un médico para hacerlo, más allá de lo que vas a hacer con ellas, ¿no? Pero por si acaso nosotros
seguimos los consejos vuestros. Entonces, doctora, para pasar en limpio esto, ¿no? Llegar a ese modelo donde entre 12, 16 o 18 horas una persona ayuna, la forma de hacerlo es llamar a su médico, llamarte a ti en este caso. Cuéntanos cómo es el proceso para entrar en ese círculo virtuoso de volver a que nuestro cuerpo funcione como fue diseñado, que es ciclos de ganar hidratos de carbono, glúcidos y ciclos de consumir nuestras reservas de grasa a diario. Hombre, yo lo ideal, como ya os he dicho, si queréis empezar en casa, se puede empezar sin la supervisión, haciendo 12 horas de ayuno por la noche, que eso es fantástico. Y luego, cuando quieres supervisión, pues lo único que tienes que hacer es venir a la consulta de cualquier médico que sea experto, que esté acostumbrado a manejar temas de ayuno. Y manos a la obra. ¿Qué hacemos? Pues primero una analítica para ver exactamente cómo estamos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que no todo el mundo puede hacer el ayuno. ¿Quién no puede hacer? Pues mira, menores de 18 años, lactantes, embarazadas, niños, es que no pueden hacer el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque están en época de crecimiento y necesitan absolutamente que el organismo maneje todo el tiempo la energía necesaria para ese crecimiento. ¿Quiénes tampoco? Aquellos que tienen alteración de su imagen corporal. Gente con bulimia, gente con anorexia, no es recomendable el ayuno intermitente. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta los diabéticos tipo 1 y tipo 2. Esos sí se puede hacer, pero con supervisión médica. Gente que tome medicamentos como la metformina, la aspirina, los suplementos de magnesio o de hierro, tienen que tener supervisión médica. Aquellos que tienen gota, ¿por qué? Pues que en el ayuno intermitente disminuyes la excreción del ácido úrico, con lo cual el médico tiene que estar un poco atento a este tipo de patologías. O sea, por eso os digo que es importante la supervisión médica, o sea, no por una tontería, sino porque realmente hay patologías y hay momentos y cada persona es un mundo y cada paciente es diferente al otro. Lo que le va bien a tu vecina no te va bien a ti. Claro, son los mismos criterios, me suenan los de una dieta cetogénica, ¿no? Es más o menos lo mismo. Exactamente, es que es parecido, o sea, es que realmente es lo mismo. La dieta cetogénica es como un ayuno que engaña, ¿no? O sea, comes, pero haces es prácticamente los mismos efectos que un ayuno. Muy bien, doctora. Bueno, yo quiero agradecerte este tiempo que nos has concedido. Es un placer escucharte como siempre y esperamos tenerte pronto de vuelta por el canal. Muchas gracias y espero que haya sido de ayuda para los que nos hayan oído. Sin duda, muchas gracias.